marcapaso. Ajá, tienen unas células que les pueden decir células P, células de marcapasos. Este nódulo también se le conoce como nódulo de Ashoff-Tawara, el nodo SA, ¿vale? Pero bueno, no, de hecho, las características que ven acá se refieren sobre todo al tipo de contracción y al tipo de potencial que desarrolla. Si ustedes se dan cuenta, el potencial de acción en el caso de los nodos solamente tienen tres componentes, uno, 2, 3. Al igual que el AB, 1, 2, 3. Lo que pasa aquí es que su rapidez en la que se despolarizan cambia. Esta tiene una frecuencia de despolarización que va a ahondar más rápido y que por lo tanto se despolariza con una frecuencia mayor que el resto del corazón, ¿vale? Por eso es que el nodo SA es el marcapasos del corazón, porque este le va a indicar el ritmo y tiene una frecuencia de despolarización que podríamos decir de 60 a 100 veces por minuto. Y es por eso que la frecuencia cardíaca va a adquirir esa característica, que va a tener ese rango, ¿vale? En los casos en el que el nodo SA no esté funcionando de una forma correcta, puede que una célula muscular especializada corriente abajo, o sea, de cualquiera de estas, adquiera ese automatismo. En este caso podríamos decir que sería el nodo AB por las características que tiene, que también es un tipo de contracción en marcapasos, aunque sea más lento. En caso de que incluso no exista lo que ocurriría es que se iría hasta esta parte de el sistema de conducción, sería algún lugar dentro de este haz de His, ¿va? Entonces, eso es como lo que se intenta ilustrar en esta imagen. Y algo aquí curioso que les ponen es su representación dentro del electrocardiograma, ¿vale? Pero para no hacernos bolas desde ahorita, vamos a analizar el electrocardiograma cuando veamos el esquema de Wiggers, ¿va? Ok, entonces nada más para recordar. La velocidad en la que se despolariza las células en P o células de marcapasos van a ser de 60 a 100. Y esta es muy importante porque es la que le da la característica del ritmo. Cuando nosotros veamos el electrocardiograma, veremos que el ritmo normal es el ritmo que se le conoce como SA. Cualquier ritmo que no sea SA se le conoce como ritmo nodal, ¿va? Aquí hay una representación de lo que ocurre en el potencial con meseta. ¿En dónde más ocurre el potencial con meseta? Músculo liso. Ajá. ¿Qué tipo de músculo liso? Bueno, en general hay varios, ¿no? En esta es donde está más marcado el músculo liso, perdón, el potencial con meseta. ¿Qué le da esta característica? Si vemos acá, el 4 se considera el estado en reposo y se empieza a contar desde la despolarización. Aquí no tengo idea por qué, la verdad, y creo que ni siquiera hay una explicación de por qué los cardiólogos o quienes investigan esta parte le asignaron este orden a los potenciales, porque ellos se desacoplaron de lo que se estudia a nivel del sistema nervioso, de los potenciales de acción, como ya lo habíamos estudiado, y les da estas características de 0, 1, 2, 3 y 4. Pero el potencial en meseta de esa forma se puede representar. El 0 es por un aumento en la conductancia de sodio y el sodio tiende a entrar. Cuando entra, lo que hace es despolarizar la membrana haciéndola más positiva. Y vemos que hay un rango de un potencial en reposo de menos 85 a menos 90 hasta un tanto de un más 20.
Entonces, durante todo esto se mantienen abiertos los canales de sodio. Estos canales de sodio son rápidos y así como se abren, también se cierran. De modo que llegando acá, ya se comienza, bueno, ya se encuentran completamente cerrados y empieza a descender la conductancia del sodio. Al descender la conductancia del sodio, se va a ir polarizando, se va a volver más negativo. Pero entonces va a intervenir un fenómeno que es el aumento en la conductancia de los iones calcio. Y estos canales son más lentos. Y como son más lentos, van a tender a dar esta característica, que es la meseta. ¿Vale? Esta conductancia, entonces 2, el mecanismo iónico del 2 está dado por la conductancia del ion calcio, que va a evitar que se repolarice de forma rápida. Una vez que estos canales empiezan a cerrar, el calcio deja de transportarse y lo que va a pasar es que ahora va a predominar la conductancia del ion potasio, ¿vale? Y el potasio va a tender a salir, por lo que va a volver negativa a la célula. Y este sería el mecanismo iónico del 3. Entonces, si reemplazamos esto por así como nombres como tal, podríamos decir que la fase 0 es de despolarización dependiente de sodio. La fase 1 es la repolarización inicial dependiente de la disminución de la conductancia de sodio. El 2 es la fase en meseta que se da por el aumento en la conductancia del calcio que provoca la entrada de este ion. La fase 3 se incluyen dos mecanismos. Uno, el cierre de los canales de calcio y dos, el aumento en la conductancia o salida de los iones de potasio, que van a regresar esto a su estado en reposo, que sería el estado número 4. Esto se ve en el sincitio auricular y en el sincitio ventricular, ¿vale? También lo vamos a encontrar en las fibras de Purkinje, pero no así en el nodo SA y en el nodo AB, puesto que allá tienen otras características. Si vemos acá, sube y baja, pero aquí no vamos a ver una meseta. De hecho, si lo invirtiéramos, pareciera que la meseta está en esta parte. De los que leyeron, ¿alguien quiere explicar por qué ocurre esto? ¿Te refieres al potencial marcapaso? Ajá, creo que de hecho está un poquito adelante, ¿no? Pues yo había leído que Ajá. el potencial de membrana es un poco inestable y entonces comienza desde -60 y va ascendiendo, pero lentamente, hasta llegar a un umbral de -40, que es cuando ya llega a un potencial de acción. Ok, ¿y luego? Y pues ya de ahí pasa a la despolarización y donde aumenta el potasio y después la repolarización, igual que en el potencial de acción que habíamos visto como en las neuronas, pero aquí interviene el calcio. ¿Conoces los canales de, de sodio que les llaman IH? Estos que están acá. Yo O los había I, visto, pero eran como IF. ¿sabes por qué se llaman F, verdad? Creo que, bueno, decía algo así como que era un poco diferente a los otros, o algo así. Precisamente F de funny, de graciosos, Ajá, porque sí, son eso. como curiosos. Lo que pasa aquí es que estos son inestables, como mencionabas. Su potencial no es tan negativo, no es de 90. Si vemos aquí, es bastante más positivo. Por lo tanto, aquí van a haber canales que se estén abriendo y que se estén cerrando. Pero estos canales en específico tienen una H porque significa hiperpolarización. Y su peculiaridad reside en que no se abren como los canales de sodio normales que se abren al estar despolarizando, sino se abren cuando se está hiperpolarizando, o sea, cuando está llegando su fase de reposo, es cuando se abren. Por eso es como contradictorio, es gracioso, no sé a quién le parece gracioso, pero le pusieron funny. Entonces, esta corriente graciosa
es la que inicia este potencial y se va a guiar también del calcio. Pero aquí van a haber dos tipos de calcio o de corrientes a través de canales de dos tipos. Uno que es T, que significa transitorio, y uno que es L, que significa lento. Entonces, el sodio le va a dar el impulso inicial. Esta primera despolarización depende de sodio, pero lo que le sigue depende del calcio. Así, una vez que llegue acá, va a estar dominado por los iones de calcio y como se van a activar estos también, van a provocar que este potencial de acción sea más largo que un potencial en espiga, como es en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, tanto los de calcio transitorios que le dan este impulso hasta acá, digamos, como los de lento, van a ser los que reinen en la fase de despolarización. Una vez que se cierren estos canales, que sería en la fase de repolarización, es cuando inicia la corriente de potasio, que va a devolver el estado de la membrana a su estado inicial, que sería el 4 por acá. Y una vez que se está repolarizando o hiperpolarizando, es que se abren de nuevo estos canales. Y es por eso que se da esta característica que les conocen como marcapasos. ¿Vale? Aquí menciona, tiene dos fases de despolarización, aquí, perdón, debía ser de repolarización, separadas por una meseta. Apréndanse muy bien esto. Despolarización 0, repolarización inicial 1, 2, 2, 2, 2, 2 es meseta, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y no se les olvide. Y ahora, este no tiene el mismo, tiene despolarización, tiene 0. Pero no tiene repolarización inicial ni tiene meseta. Tiene repolarización final, digamos. Por lo tanto, tiene 0, 3 y el estado que todas deben de tener, que es un estado en reposo. Entonces, esto tiene 0, 1, 2, 3, 4. Y esto solo va a tener 0, 3, 4. ¿Vale? Pregunta de examen. Aquí es simplemente para resumir, les mencionaba, creo que hasta les puse, bueno, creo que ni quité las imágenes, por lo tanto, pues las mismas imágenes les explicaban los mecanismos iónicos. Sodio, potasio para inicial, calcio, este, cierre de estos canales de calcio, aumento de la conductancia de potasio y un estado en reposo, obviamente determinado más por este, la ecuación correspondiente hacia el potasio, ¿no? Porque es la que tiene la parte más negativa. Y aquí es lo que les decía, son un potencial en marcapasos. Estaba por unas células que tienen una descarga de tipo rítmica. Su nivel de reposo es no tan negativo, por lo que se considera un prepotencial. Entonces nunca llega a ser tan negativo o tan polarizado, y por eso es prepotencial. La primera parte del potencial está dada por la corriente IH, IF y curiosa. Luego se activan los canales de calcio transitorio y los de canales de calcio también largas o lentos. También durante la fase 0 se activan las centellas de calcio. Estas centellas de calcio, ¿qué ocurre? Que aquí está más desarrollado el retículo sarcoplásmico que en el músculo liso, pero tantito menos que en el músculo esquelético. Por lo tanto, también el retículo sarcoplásmico va a aportar un grado de calcio para que se contraiga, ¿vale? Entonces, este calcio tiene un papel tanto de la despolarización como para darle esta fuerza de contracción al corazón. Y sobre todo para la fuerza es que se necesitan estas centellas de calcio. Ahora, este tipo de conducción se dan en el nodo SA y AB, además de otras zonas, pero con menor fuerza e importancia. Aquí les mencioné, incluso creo que les pregunté, porque revisé algunos y decía ahí que este tipo de potenciales también se daban en el intestino y cosas así. Y puede que sí, pero no específicamente iba orientada hacia esa parte la pregunta, sino que este potencial de marcapasos se tiene que dar en el nodo SA o en el nodo AB, en el nodo de Ashoff-Tawara o de KD-Flag, no en otro lado, no en otro corriente abajo del haz de His, las fibras de Purkinje, no.
¿Qué ocurre cuando alguna parte del corazón está excitándose de esta forma? Es que puede haber un marcapasos ectópico. Eso ya es patológico. Entonces, de forma normal no debe haber. Y por eso aquí les menciona, además, otras zonas, pero con menor fuerza e importancia. Cuando existen otras zonas que están más sensibles, digamos, a la despolarización, es cuando ocurren los marcapasos ectópicos. Aquí, para resumir, y también a forma de lo que le preguntaba, sus periodos refractarios. El ventricular tiene un periodo refractario más largo que lo que tiene el auricular. Me parece que incluso el auricular, pues cuenta con un periodo refractario relativo, se supone que es más grande. Este es como más relativo que este. Entonces vemos aquí que tiene un absoluto de 0.25 a 0.30 y el ventricular relativo es de 0.05. Y si le ponen atención a esto y si han leído tantito un poquito más, verán que este es el tiempo que dura la contracción del ventrículo, que dura incluso toda una onda, todo un complejo que nos va a determinar la contracción, que va a ser desde el complejo QRS hasta la onda T. Pero bueno, eso ya lo veríamos en su momento. Aquí está representado obviamente otra vez el mecanismo y les menciona que a partir de acá podemos considerar un periodo refractario. Obviamente a partir de que esta célula comienza a cerrarse y estar disponibles ciertos canales, esto ya se vuelve un periodo refractario relativo. Necesitamos un impulso que sea más grande para que logre la contracción. Ahora, el acoplamiento, excitación, contracción. ¿Cuáles son las importancias que tiene el músculo cardíaco? Primero, tiene unos túbulos T muy grandes, 5 veces más grandes, para la internalización de calcio. Se dice que puede sacar un corazón y dejarlo en una solución con calcio y se va a seguir contrayendo, ¿no? Y ahí es donde se demuestra la importancia que tiene calcio para la despolarización, pero no solamente es el calcio extracelular, sino también tiene una fuente interna de este ion, que son las centellas de calcio, como del líquido extracelular. Entonces, para que haya una liberación, también necesitamos el acoplamiento del calcio para que se provoque una salida de calcio y esta de la contracción. Y bueno, oh, changos, ya pasó media hora. Bueno, y para que termine la contracción, si es dependiente de calcio, necesitamos sacar el calcio. Para sacar el calcio necesitamos dos mecanismos. Uno que esté dentro del retículo sarcoplásmico, en su membrana, que va a ser una bomba, porque va a ser en contra de un gradiente. Y también una bomba que se encuentre de forma externa, que se encuentre en la membrana celular, ¿no? Ahora, para que se libere esto, estas bombas tienen que funcionar bien. ¿Qué pasa cuando una de estas no funciona? No se logra sacar el calcio. ¿Por qué se saldría el calcio si esta bomba es de una ATPasa de sodio y potasio? Porque el sodio crea este déficit que se aprovecha por esta bomba, nosotros ya hablamos de transporte primario y secundario, que este déficit lo aprovecharíamos para que el sodio continúe entrando, o sea, esto va a dejar un déficit de sodio dentro de la célula. Y como el sodio quedó poquito acá, entonces necesitamos meterlo del líquido extracelular. Y al meterlo de acá, lo vamos a intercambiar con el calcio. Y entonces el calcio lo vamos a sacar y de esta forma vamos a concluir con la contracción. ¿Qué pasa si esta no funciona? Lo que pasaría es que no habría una diferencia intra y extracelular de sodio que sea suficiente para que se logre sacar el calcio. Y entonces, ¿qué pasaría? El calcio se queda y la contracción duraría más o sería más fuerte. ¿Por qué les menciono el hecho de que no sirva esto? ¿Ustedes por qué creen que no serviría esta bomba? ¿Alguien? Esta bomba y este mecanismo como tal es el sitio de acción de unos fármacos. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos fármacos?
Les dicen glucósidos cardíacos, les dicen digitálicos y hay varios, ¿no? Incluso hay una mnemotecnia que les dice que qué hacen los digitalos. RRR, retarda, refuerza y refuerza, retarda y ¿cuál era la otra R? Bueno, se me olvidó la otra R. Pero es lo que hace, reforzar la contracción, hacer que dure más, precisamente porque no se está saliendo el calcio y como no se está saliendo el calcio, entonces dura más la contracción. ¿Y de dónde la obtiene? Pues la mayoría del líquido extracelular, pero también esta es muy importante. Ahora, el ciclo cardíaco. Este esquema es demasiado importante. Para estudiarlo, vamos a primero ver sus componentes. Esto tiene sobre todo la presión aórtica y la presión ventricular, que son lo que vamos a ver nosotros para ver la función en cuando uno se está contrayendo, ¿no? Presión aórtica, presión ventricular y presión de la aurícula. Ahora vamos a ver que también cuenta con el volumen ventricular. Todo esto lo vamos a acoplar al electrocardiograma y algo que ya no se utiliza, que es el fonocardiograma. ¿Por qué creen que se sustituyó el fonocardiograma? Bueno, estos son los ruidos cardíacos. Nosotros usualmente escuchamos solo dos, uno y dos. El tercero, y que incluso puede haber uno cuarto por acá, no se lograría escuchar de una forma normal, pero bueno, ese es otro tema. Y para escuchar los ruidos cardíacos necesitaríamos simplemente la auscultación a través de un estetoscopio, pero para estudiar esta función que tenía el fonocardiograma, ahora se utiliza lo que sería el ecocardiograma y para esto pues es súper más desarrollado y tiene estas mismas ventajas, tiene más incluso, ¿no? Entonces vamos a ver, estos son los componentes que tiene. Ahora, el electrocardiograma ahorita no lo vamos a meter porque queremos estudiar el sistema de conducción. Entonces, ¿con qué vamos a jugar? Con las presiones y con los volúmenes, ¿va? Entonces, la parte azul, la parte punteada y la parte roja. De acuerdo, entonces, ahora, ¿cuánto dura una contracción? O más bien, ¿cuánto dura un ciclo cardíaco? 0,8 segundos. Y esto tiene una distribución no equitativa, ¿no? Dura más la diástole y dura menos la sístole. En porcentaje, cuánto dura la diástole y cuánto dura la sístole? ¿Alguien sabe? Eh, ¿Con eso te refieres a que decía que la sístole dura 0,4 del ciclo completo? ¿O te refieres a los tercios? Me refería en porcentaje. Usualmente se dice que, por ejemplo, la diástole dura 60% de toda la contracción y la sístole 40%. Una forma de sacar la frecuencia cardíaca incluso es eso, dándole porcentajes. Pero bueno, eso lo veríamos un poquito más adelante, ¿no? Diástole y sístole. A grandes rasgos, en la diástole se llena el corazón y en la sístole se expulsa lo que se llena. Ahora, primero vamos a estudiar lo que son las aurículas. Les mencionaba en su actividad que es una bomba de cebado. ¿Qué es una bomba de cebado? ¿Alguien sabe qué es una bomba de cebado? Yo puse un concepto, pero no como Bueno. tal, no referido al corazón, sino, No importa, dime qué es una bomba de cebado. pues yo encontré que consistía en llenar de líquido una tubería de aspiración o succión y al igual que la carcasa de la bomba, lo que iba a facilitar pues la succión del líquido, evitando que quedaran bolsas de aire en el interior. Ok, ¿alguien más encontró algo? Eso es como un poquito más aplicado a esta onda de plomería incluso, ¿no? Que bueno, de ahí Ajá, se pero adquiere. De hecho, una bomba de cebado es como una bomba de relleno, dijeras tú, para que no exista un vacío, que lo que hace es simplemente
dar un poquito más. Es como decir, darle un pilón. ¿Y por qué es importante este pilón? O bueno, mencionar que solo es un pilón, porque una persona sí podría sobrevivir sin la contracción auricular. Porque aquí, como lo dice, la mayor parte de la sangre pasa directamente a los ventrículos. Las aurículas solo aportan un 20%. Entonces, en ausencia de la contracción auricular, no hay gran repercusión, ojo, sin esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona sentada puede estar sin contracción auricular, puede entonces no haber esta onda en el electrocardiograma. Bueno, no les confundo. Puede no haber contracción auricular y va a estar bien si está sentada o si está caminando de forma basal, pero si esta persona quiere correr, quiere montar una bici o quiere nadar, no le va a ser suficiente con la contracción, con el llenado únicamente del ventrículo, porque también necesita este esfuerzo adicional, este pilón, ¿vale? Y aquí vemos unas curvas. Primero, la presión auricular, como lo menciona acá, primero hay una onda un poquito mayor, y estas tienen nombre, A, C y B. La A es esta, bueno, aquí viene. La A es esta bombita que se ve acá. ¿Alguien me puede decir a qué corresponde la A? ¿Qué ocurre como tal? Bueno, si ocurre durante la diástole y es una contracción auricular, lo que vamos a ver aquí es esto, sístole auricular. El ventrículo ya se estaba llenando. Si ven acá, ya había llegado al 80% de su capacidad. Y lo que hizo la contracción auricular es aportarle ese 20%. Por eso aquí marca que se llenó un poquito más el ventrículo. Con esta contracción auricular ya se vació la aurícula. Y por lo tanto, ya se cierra lo que es Ay, se me fue el nombre. Las válvulas auriculoventriculares. Y por eso aquí lo menciona, el cierre de las válvulas AB. Aquí se cerraron y por lo tanto ya no tiene una, ¿cómo se dice? Una presión tan aumentada. Pero de repente, así como empieza a aumentar la presión dentro del ventrículo, ¿qué hace? Marco, ¿estás hablando? Es que creo que tienes tu micro apagado. Sí. Bueno, apenas había empezado. Entonces ya se cortó. Habíamos hablado de que la A simplemente es por la contracción auricular que le aporta este 20%. Se cerraron las válvulas AB y entonces el ventrículo ya se llenó. Empieza a expulsar, ahorita vemos esta curva, y como empieza a hacer esta fuerza el ventrículo,
Lo que pasa es que las válvulas AB se tiran un poquito hacia atrás, hacia la aurícula. Y como se tiran hacia atrás, marcan esta onda de aumento de presión. Si se encuentra, su presión es muy poquita, puede ser de 2 a 3 y esta curva puede llegar hasta 6 milímetros de mercurio, nada más son presiones bastante pequeñas, ¿no? Entonces, una vez que se aumenta la contracción, perdón, aumenta el ventricular, entonces se protruyen las válvulas AB y dan esta curva pequeñita, que es la curva C. Y de ahí, pues, empieza a salir la del ventrículo y entonces las válvulas vuelven a su posición y por lo tanto desciende la presión nuevamente. Y de ahí se va a empezar a llenar las aurículas lentamente. Y es por esto que esta curva es más lenta. Entonces, como repaso, bueno, es que aquí cada que bajo esto me salen los controles. Bueno, entonces aquí está una curva A, cierre de las válvulas AB, protrusión de estas válvulas y un llenado lento de las aurículas a través de las venas, ¿no? Y esas son las curvas de presión auricular. Creo que son las más sencillas de entender. Ahora, la función ventricular. Este es un poquito más curioso. El ventrículo tiene que sacar todo lo que le llegue. Ese es, de hecho, una ley, que todo lo que le esté llegando lo tiene que sacar. Y así conforme aumente a límites fisiológicos, obviamente, va a llegar a un punto en el que también lo tiene que sacar. Para que se llene, vamos a partir otra vez desde estas curvas. Bueno, no, mejor empecemos desde la diástole. Cuando tenemos la apertura de las válvulas AB. Cuando estas válvulas están abiertas, el flujo que viene de la vena cava superior y de la vena cava inferior va a pasar directamente al ventrículo, gran parte. Y al inicio lo va a hacer de una forma muy rápida. Es más, solamente, bueno, vamos a estudiar la presión ventricular y el volumen ventricular al mismo tiempo. Vemos cómo entonces el volumen empieza a llenarse muy rápido, porque están pasando directamente. Ya después hay una fase que se llama diástasis, aquí viene, que es un flujo lento. Y ya después va a culminar con el pilón que te obsequia la contracción auricular. Esto. Cuando llega acá, ya completó lo que tendría que tener de volumen. A este volumen que llega acá se le conoce como volumen al final de la diástole. Eso significa tele. Tele igual al final. Entonces, al final de la diástole o telediastólico es el volumen que normalmente puede tener el corazón. 110, 120 mililitros. Hasta aquí se llenó el corazón. Y entonces lo que ocurre es que hay un cierre de las válvulas AB con un periodo que se llama contracción isovolumétrica. ¿Por qué se llama isovolumétrica? Iso significa igual. Volumétrica se refiere al volumen. Quiere decir que va a conservar el volumen, pero como hay contracción, aumenta la presión. Entonces vemos aquí que el volumen no se modifica, que en este corto periodo el volumen no se modificó. Sin embargo, vemos cómo la presión, que hasta entonces era bastante pequeñita, vemos cómo se dispara, ¿vale? Por eso se llama contracción isovolumétrica, porque una contracción con un aumento de presión, pero no un aumento de volumen. Y esta primera fase lo que le da es que le da esa fuerza. ¿Y para qué necesita esa fuerza? Porque existen otras válvulas a nivel de la arteria que es principal, la arteria aórtica, y estas válvulas semilunares tienen una presión que se ejerce a través de esto, que esa es la que tiene que vencer, que de hecho se llama poscarga, que viene más adelante y que también era pregunta. Tiene que vencer esa fuerza, esta fuerza se opone. Entonces llega un momento en que esta contracción isovolumétrica excede esta presión y logra que se abran
las válvulas semilunares o aórtica, ¿no? La válvula aórtica se abre y empieza a haber un aumento todavía de presión porque aún sigue contrayéndose, solo que el volumen ya disminuye. Como aumenta la presión, vemos aquí como en el primer tercio, si lo dividiéramos aquí en tercios, como en el primer tercio igualmente expulsa una gran cantidad, la mayoría. Por eso la presión sigue aumentando hasta en un punto en el que ya se expulsó la mayoría y comienza a descender la presión ventricular. Y con ello también vemos cómo desciende el volumen ventricular hasta en el punto en el que existe un cierre de las válvulas aórticas. Aquí, que la presión de los ventrículos ya no es suficiente para mantener abierta la bomba, perdón, las válvulas semilunares. Y como ya no es suficiente, estas se cierran. Y como se cierran, digamos que los ventrículos quedan al vacío, con la sangre que les quedó. Esta sangre que les quedó después de la sístole se le conoce como volumen al final de la sístole, o sea, volumen telesistólico, 40-50 mililitros. La diferencia entre estos dos es lo que se conoce como el volumen sistólico, ¿vale? Y ahora sí, ya que se cerraron las válvulas semilunares, empieza a relajarse el ventrículo, pero como tanto las AB como las semilunares están cerradas, porque las AB se abren hasta acá y aquí están cerradas las semilunares. Entonces, este periodo que vemos acá, chiquitito, también va a ser isovolumétrico, pero ya no va a ser contracción, sino va a ser relajación. Todo acá hubo contracción, aquí empieza a haber relajación y aquí como se cerró, se mantiene el volumen. De modo que esta fase se le conoce como relajación isovolumétrica. Y aquí lo menciona. Primero una contracción isovolumétrica, un periodo de eyección, un periodo de relajación isovolumétrica, que culmina de nuevo con la apertura de las válvulas AB, que sería durante la diástole. Y aquí entonces empieza a llenarse otra vez el corazón de sangre, ¿vale? Ahora, esta era la pregunta, así que todos tienen que saber. ¿Alguien me puede decir qué es la fracción de eyección? Es la fracción de volumen telediastólico que es expulsado. ¿Y cómo se mide? ¿O cuál sería su fórmula? Yo he encontrado que es el volumen sistólico entre el volumen telediastólico. En este caso, por ejemplo, si es 70 entre 120, pues nos daría como 0.6 del 60%. ¿Y de cuánto es lo normal? 60%. Ok, entonces la fórmula de la fracción de eyección a veces no te dan el volumen sistólico, sino podemos inferirlo de estos dos. ¿Es mi internet el que está feo? Bueno, la fracción de eyección la podemos medir como volumen telediastólico menos volumen telesiastólico sobre volumen telediastólico. O sea, este menos este, todo esa resta, que sería esto, sobre este, que sería el telediastólico. Entonces sería, como lo decía su compañera, 120 menos 50 nos da 70 arriba sobre 120 y nos da como punto 65, más o menos por allá onda el, la fracción de eyección. Podemos decir que por debajo de punto 5 ya estamos hablando de una insuficiencia cardíaca porque la fracción de eyección ya no está siendo eficiente, ¿vale? Ahora bien, ¿quién me dice el concepto de precarga y otro el de poscarga? La precarga es
qué tanto va a estar tensionado el músculo cuando va a empezar a contraerse. Y pues bueno, es más que nada como la presión que se da mientras está llenando el ventrículo. Ajá. ¿Alguien me puede decir qué es la poscarga? Es la presión con la que la aorta va a salir del ventrículo. Ok, entonces la precarga podríamos decir que es proporcional al volumen. Para la precarga es necesario que haya una adecuada contracción ventricular, es decir, que el músculo esté íntegro, que no haya zonas de necrosis y cosas así. Conforme se empieza a llenar, la precarga va a ser ese volumen que recibe. Es proporcional a eso. Y este mecanismo, de hecho, ofrece una ley, que es el mecanismo o ley de ustedes. ¿Ya saben? ¿Alguien me puede decir el nombre? La de Frank Starling. Exacto. Que de hecho esta ley la podemos encontrar en todo músculo que tiene que ver con una contracción idónea. Si ustedes recuerdan, la contracción más efectiva era de 0,2, perdón, de 2 micrómetros más menos 0,2. Esa sería la ideal. Entonces se encuentra en todos los músculos, pero en este le da una parte más específica. Es decir, le dice que a límites fisiológicos, toda la sangre que llegue al ventrículo tiene que ser expulsada, ¿vale? Entonces, si tú la estiras más el músculo, la contracción va a ser más fuerte y por lo tanto va a sacar ese excedente de volumen. Esa es la precarga. La poscarga, por su parte, es la presión que tiene que vencer. Y mencionaban a la arteria aorta y a la pulmonar, porque la presión que tiene que ejercer el ventrículo para sacar esto tiene que ser proporcional a la presión que existe acá y que mantiene cerradas las válvulas semilunares. Una vez que esta presión vence a esto, es cuando ocurre la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar y que se puede eyectar la sangre. Aquí este era un diagrama que había encontrado que son los determinantes del corazón y su función cardíaca, que por ejemplo los que determinan el volumen sistólico es la precarga y la poscarga. Por ejemplo, en un paciente que tiene hipertensión, vamos a encontrar que la poscarga está súper aumentada, ¿vale? La precarga, pues, se puede modificar en estados de hipervolemia, sobrecarga de líquidos, en los que puede haber un flujo que puede evitar que se llenen los ventrículos de forma efectiva y que esa presión se vaya cuenta hacia atrás, hacia las aurículas, de modo que puedan haber síntomas de ascitis, de congestión hepática, ¿cómo se dice?, ingurgitación de las venas yugulares o de parte izquierda que podamos ver que hay que vamos a ver que va a empezar transudación en los pulmones, ¿vale? Incluso puede llegar al derrame pulmonar. Ahora, la contractibilidad es pues que esté bien el corazón, que esté en un estado idóneo donde haya una contracción efectiva. La frecuencia cardíaca es otro que va a determinar porque justo estos dos van a determinar lo que es el gasto cardíaco. Vale. Respecto a esto quedan algunas dudas. Ahora, nos faltó mencionar lo que es la presión aórtica. ¿Qué ocurre con esta? Muy simple. Esta presión aquí va, cuando se abran las válvulas aórticas o las válvulas semilunares, lo que ocurre es que también va a aumentar la presión casi a la par de la eyección. Llegando a este punto que ya no venza esta presión, la del ventrículo, entonces se empiezan a descender juntas, hasta que llega un punto en el que el ventrículo, su contracción es tan pobre que ya no mantiene las válvulas abiertas, y entonces estas se está cuesta arriba lo que tiene que expulsar, quiere decir que cierto flujo va a tender a caer de nuevo, y por eso va descendiendo y muestra una muesca, una que le dice una muesca dicrótica.
es por el cierre de la retrógrada, es una presión retrógrada, ya no flujo, una presión retrógrada que se venga de esta columna de sangre que va a tender a regresarse. Y ya, nada más como que pam, sube un poquito. Y ya de ahí empieza a descender nuevamente hasta la nueva contracción ventricular que va a vencer esa presión y va a mostrar este diagrama en el fonocardiogram. ¿Tienen alguna duda? No. Bueno. Y ahora, en cuanto a las válvulas, su sentido de apertura es este, anterógrado. No no van a cerrarse de forma activa. Su cierre es pasivo, ¿vale? ¿Qué quiere la presión del lado contrario? O sea, hacia donde está transportando la sangre. O sea, si hablamos de las válvulas AB que transportan desde la aurícula al ventrículo, en el momento en el que la presión en el ventrículo sea mayor que en la aurícula, se van a cerrar y este cierre por eso es pasivo. Y su cierre, las válvulas AB no protruyen demasiado debido a unos músculos papilares y cuerdas tendinosas, pero no contribuyen a su cierre. Es decir, solamente las sostienen y evitan que protruya demasiado, pero no se van a contraer para provocar su cierre. Las válvulas semilunares no tienen bases fuertes y elásticas. Por eso a veces van a escuchar los sonidos cardíacos, estos como más secos, porque cuando llegan estos les dicen que tienen forma de nido de golondrina. Y de hecho este tipo de válvulas no solamente las van a encontrar acá, obviamente aquí que se encuentren dentro de las extremidades inferiores, vamos a encontrar este tipo de válvulas obviamente un poquito más pequeñas. Y pues estas van a estar sujetas a este anillo fibroso que les va a dar ese soporte. Una vez que la sangre regrese, que la columna quede se cierre y que incluso, y de hecho cuando se cierren, normalmente, o sea, cuando ya recién estén cerradas, esta columna de sangre va a caer y va a hacer que esto se abombe tantito así, ¿no? Y es por eso que aumenta y que se ve esa muesca dicróptica que veíamos aquí. Ahora, bueno, ruidos cardíacos. Bueno, para no complicarlos tanto, existen 1, 2 y podemos encontrar hasta 3. ¿Qué determina un ruido cardíaco? ¿La apertura o el cierre de las válvulas? Pues es el cierre de las válvulas AB o el cierre de las válvulas semilunares. Como les decía de una fiesta, no quieren hacer ruido, de modo que entran en puntitas y abren la puerta. Y como están ebrios, pues la abren con mucho cuidado. Cuando ya pasan, pues ya piensan que ya pasaron esa prueba, entonces a veces descuidamos tantito la puerta. Y entonces se cierra. En ese ejemplo, recuerden que el sonido se produce no cuando se abre, sino cuando se cierra una puerta. O sea que no cuando se abre las válvulas, sino cuando se cierran. La primera va a estar y la segunda por las válvulas semilunares. El ruido o el S2. Existen ciertos focos de auscultación, que es normalmente donde nosotros ponemos el estetoscopio para que se hayan visto que de hecho hay unos estetoscopios que de un lado tienen una membrana y de otro lado tienen una campana. Esto es bastante curioso y yo pensaba que no tiene como mucha utilidad porque francamente nuestro oído no está muy bien entrenado, pero hay doctores, por ejemplo mi doctor, el que me da cardio, nos explicaba que tiene que ver con los sonidos más graves o agudos.
Bueno, en general así. Ahora, ¿estudiaron esto de los ruidos cardíacos para explicarle o lo vemos en una siguiente clase? Yo sí los estudié. Ok. Bueno, ¿sabes cuáles son los focos de auscultación? Sí, bueno, puedo decir más o menos dónde se ubican. ¿Cuántos Sí, existen? Primero, pues son 4 principales, pero también hay un quinto. es accesorio. Ajá. El primero, o los dos primeros, ¿cuáles son? Pues el aórtico y el pulmonar. De ahí viene el accesorio, luego tricúspide y luego el mitral. En realidad la imagen es bastante ilustrativa, ¿no? ¿En qué espacios intercostales están de las válvulas perdón, aórtico y pulmonar? El segundo, En el segundo espacio. Ok, al lado del esternón, en la línea paraesternal derecha e izquierda correspondientemente, ¿no? Luego, ¿cuál sería el ese? accesorio en el tercer espacio intercostal izquierdo. La tricúspide. En el cuarto Ujú, y el quinto. está en el ápex cardíaco. Ok, ¿cómo encontramos el ápex cardíaco? En el quinto espacio intercostal, en la línea medio clave. Ok, perfecto. Como lo mencionó Lili, esos son los focos de auscultación. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si nosotros estamos hablando de que el cierre de las válvulas, pueden existir sonidos anómalos, que sería, por ejemplo, un reforzamiento de estos ruidos, que podría ser también soplos. Lo más común o lo que más nosotros estamos entrenados para escuchar son los soplos por estenosis y por insuficiencia. Para eso vamos a ver, vamos a hacerlo aquí, a ver. Ahí, ¿dónde está esta cosa? Va a estar un poco cansado. Durante la diástole, ¿cómo se encuentran las válvulas AB? ¿Alguien me puede decir? Abiertas. ¿Por qué abiertas? Porque se está expulsando Ok, la entonces sangre. No, se está se está llenando. llenando. Si se encuentran abiertas y escuchas un soplo en estos focos de las válvulas AB, que serían la tricúspide y la mitral, ¿qué quiere decir? Que no se está abriendo. Y por lo tanto, este soplo significa que hay una estenosis, que hay una apertura anómala, que no se está abriendo por completo. Y ahora, si ocurre durante este mismo, ¿cómo se... Sara Guadalupe? Sí, yo quería hacer una pregunta sobre eso. Si ese caso donde están abiertas las válvulas AB, se va a escuchar, bueno, o sea, el soplo como que se va a escuchar como una manguera por la que fluye agua. Entonces, es porque no está pasando Exacto, la sangre. como no está tan abierta, entonces se está viendo mucho roce. Entonces se escucha así como el flujo de agua, como cuando como el ejemplo que tú mencionabas de la manguera. De hecho, de esa forma se escucha. Entonces, si se escucha, que vamos a pensar que es una estenosis de acá, pero si se escucha durante la diástole en estos focos, ¿cómo se encuentran estos?
Perdón, la aórtica y pulmonar, ¿cómo se escuchan? O más bien, ¿cómo están durante la diástole? Están cerrados. Y en estos focos, ¿qué quiere decir? Que no se está cerrando bien. Lo que ya no se traduce como una estenosis, sino como una insuficiencia. Y ahora va a ser exactamente lo contrario cuando hablemos de la sístole. Si se escucha un soplo en el durante la sístole, en estos focos, quiere decir que como aquí tenían que estar cerrados, va a ser por insuficiencia. Y si se escuchan estos, va a ser porque es por estenosis. A aumentarles una tablita, esta tablita que tengo acá, pero bien hecha. ¿Vale? Creo que ya no queda mucho tiempo. Entonces, pues nos vemos en la otra clase. Sí, está bien. Bueno, nos vemos entonces. Sí, gracias. Espero que sean durante la semana. Si ustedes pueden a las 3, ¿pueden a las 3 algún día? Me parece que sí. Bueno, entonces sería a las 3 en algún día de la semana. Pudo ser una semana de fisiología debido a que hubieron problemas con la antigua administración. Problemas un poco fuertes por las cuales hubieron un escándalo dentro del laboratorio de fisiología, tanto que llegaron a correrse a ciertos instructores. Eso ocurrió hace 2 años, cuando yo estaba en tercero. Lamentablemente me dejaron este tipo de problemas, no se pudo realizar una semana de fisiología. El año pasado, a pesar de que había la intención de mi parte mía y de parte de algunos de mis compañeros, tampoco hubo las facilidades por parte del jefe de laboratorio, o sea, del doctor Rubén. No es que me refiera mal de él, pero descuida un poco el laboratorio. Así que sino hacer realmente la organización y después comunicárselo al doctor para que él nos apoye con las cosas que nos